Mis hermanos, el Señor nos viene hablando de cómo nosotros, mis hermanos, tenemos que ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Yo me alegro, mis hermanos, cada día al escuchar también a nuestra pastora sin apartarme de su palabra, que le oraba, mis hermanos, al Señor, antes de, mis hermanos, de este hermoso servicio que estamos realizando, mis hermanos. El cristiano, mis hermanos, buen soldado de Jesucristo, día tras día, mis hermanos, tiene que ser constante en la oración. Día tras día, mis hermanos, tengamos prueba, lucha en nuestra vida. Tenemos que orarle, clamarle al Señor, mis hermanos. Porque por medio, yo no lo sé, mis hermanos, pero en esta hora Él está hablando por medio de su palabra a cada uno de ustedes. Para que usted, mis hermanos, tome conciencia que Él le ama. Para que usted, mis hermanos, sepa que el Señor, mis hermanos, Él va a estar en la lucha, en la prueba, va a estar con usted, mis hermanos. Esto, mis hermanos, esta enfermedad que viene, mis hermanos, a la tierra. Esta enfermedad de mis hermanos, el Señor va a preocuparse, mis hermanos, por cada uno de sus hijos. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, no tiene que estar presa. La palabra del Señor tiene que ser predicada, mis hermanos. La palabra del Señor, mis hermanos, tiene que ser exhortada a cada uno de sus hijos. Sobre todo el mundo, mis hermanos, que está allá afuera. Amén. Donde el enemigo tiene a muchos, mis hermanos, ahí aprisionados, mis hermanos. Pero nosotros, mis hermanos, los cristianos, somos bendecidos porque la palabra del Señor, mis hermanos, día tras día, mis hermanos, está en nuestras casas de oración. Está allá afuera, mis hermanos, donde escuchamos al predicador hablando de la palabra del Señor, mis hermanos, donde el Señor le da totalmente la libertad para ellos poder predicar. Amén. Como buen soldado de Jesucristo, mis hermanos. Amén. El Señor, mis hermanos, bueno con nosotros. Dice el mensaje: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Parte la palabra diciendo: tú, hijo mío, esfuérzate. Dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces nosotros, mis hermanos, cometemos grave error, mis hermanos, de no hacer lo que el Señor nos llama, mis hermanos. Donde no muchas veces, mis hermanos, no nos esforzamos para servirle, para caminar, para trabajarle, mis hermanos. Amén. Esta pandemia, mis hermanos, que vino ya hace un tiempo, un año, mis hermanos, a muchos, mis hermanos, el enemigo nos tuvo en nuestros hogares, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, Él estaba enojado, mis hermanos, con nosotros porque muchas veces no podíamos hablar de la palabra. Podíamos, mis hermanos, estar ahí, pero Él quería, mis hermanos, que nosotros saliéramos afuera a predicarla, a esforzarnos, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, que el Señor en esta hora nos dice, ya como mis hermanos, Él nos conoce, Él sabe cómo hemos llegado, cómo estamos trabajando, cómo le estamos sirviendo. No nos esforzamos, mis hermanos. Nos esforzamos, mis hermanos, porque nosotros buscamos un galardón. Amén. Nos esforzamos, mis hermanos, cada día, día tras día, mis hermanos, por buscar una salvación, mis hermanos, que solamente son para unos pocos, mis hermanos. Amén. Por eso es que es importante que cada día, mis hermanos, tenemos que esforzarnos ante la presencia del Señor. Amén. Si no lo esforzamos, mis hermanos, que quiera que los condenemos, el Señor ahí está observándolo. Ahí está el Señor mirando lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo, mis hermanos, su voluntad. No tenemos que ser, mis hermanos, como ese siervo que escondió sus talentos, mis hermanos. Amén. No tenemos que ser, mis hermanos, como el siervo que el Señor le dio un talento, lo escondió, mis hermanos. Amén. No se esforzó por trabajarle, por servirle al Señor. Pero nosotros, como buen soldado de Jesucristo, mis hermanos, ahí tenemos que estar al lado de nuestro Señor, mis hermanos. Al lado de nuestro pastor, al lado de nuestra pastora, ayudándole, mis hermanos, para buscar esas almas, mis hermanos, que aún están en sus hogares. Que aún, mis hermanos, están atrapadas por el enemigo, mis hermanos, porque Él pone pensamiento, turbación, mis hermanos. Amén. Pero día tras día, mis hermanos, el Señor nos encarga a nosotros, al predicador, para, mis hermanos, poder enseñar la palabra de Dios, mis hermanos. Dice el mensaje: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos, dice, fieles, que sean idóneos para también enseñar a otros. Mis hermanos, ¿eh? Gloria a Dios. El Señor, mis hermanos, hace un llamado a nosotros, mis hermanos. El Señor repartió los dones, los talentos, mis hermanos, al predicador, para enseñar a la casa de oración, mis hermanos. Para muchas veces, mis hermanos, hablar de lo que el Señor le entrega, lo que el Señor le va dando, mis hermanos. Amén. Muchas veces, mis hermanos, en nosotros también viene la equivocación. Porque, mis hermanos, es que en este púlpito es sagrado, mis hermanos. Este púlpito, mis hermanos, es para enseñar. Pero muchas veces, mis hermanos, con alguna palabra, mis hermanos, el hermano, hermana, se puede sentir, mis hermanos,
Se puede sentir, se puede enojar, mis hermanos, pero muchas veces el Señor, mis hermanos, quiere que cada uno de mis hermanos seamos enseñados, seamos corregidos, mis hermanos. Día tras día, mis hermanos, nuestro pastor nos hablaba. El pastor, mis hermanos, nuestro presidente de la misión, mis hermanos, estas reuniones, mis hermanos, que sin apartarme de su palabra, son para mis hermanos, para corregir, a enseñarnos, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Es el pastor, mis hermanos, muchas veces también el que enseña, el que doctrina a mis hermanos a su iglesia. Amén. Muchas veces, mis hermanos, el predicador tiene la noción, mis hermanos, para enseñar, para poder, mis hermanos, dar la bola de aliento también al que está, mis hermanos, decaído en su hogar, mis hermanos. Muy día tras día, mis hermanos, el Señor pone a sus hijos para que la iglesia, mis hermanos, sea llevada, mis hermanos, con enseñanza, con sabiduría, mis hermanos. Amén. Porque no vaya a ser el día, mis hermanos, que el Señor venga y todavía, mis hermanos, no estemos arrepentidos, mis hermanos. No podemos quedar, mis hermanos, en este lugar y no nos vamos a ir con nuestro Señor, mis hermanos. Por eso es que día tras día el Señor también pone a sus soldados para predicar la palabra del Señor. Amén. Con esta espada, mis hermanos, nosotros tenemos que ir día tras día, mis hermanos, predicando, enseñando, mis hermanos, sobre todo la juventud. Amén. La juventud hoy en día, mis hermanos, ¿cuántos, mis hermanos, están allá afuera en la droga? ¿Cuántos allá afuera, mis hermanos, están perdidos? Amén. La juventud, mis hermanos, muchas veces es difícil que llegue a la casa de oración. Pero la palabra, mis hermanos, a cada uno de nosotros nos da el poder, mis hermanos, para predicar, para enseñar, para darle aliento a ese joven que está, mis hermanos, quizás reunido en nuestra casa de oración en este día y necesita una voz de fuerza, mis hermanos. Que el Señor le ama, mis hermanos. El Señor quiere que también, mis hermanos, Él tenga la oportunidad de trabajar. Amén. Amén. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Atento, mis hermanos. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. No es fácil, mis hermanos. Sabemos que el evangelio no es fácil. Si nos dicen, hermano, a donde allá afuera alguien del mundo, el evangelio es fácil, mis hermanos, estaríamos todos, mis hermanos, dentro de la casa de oración, estaríamos todos ya, mis hermanos, a puerta de que el Señor venga por nosotros, mis hermanos. ¿Eh? El evangelio, mis hermanos, es difícil, mis hermanos, porque mucho tenemos que dejar para servir al Señor. Pero con ese sacrificio, mis hermanos, que nosotros le hacemos al Señor, Él, mis hermanos, ya tiene anotado, registrado en nosotros, mis hermanos. Poderoso. Para que Él, mis hermanos, pueda hacer nuestra vida salva, mis hermanos. Para que nuestra vida pueda ser salvada, mis hermanos. Porque ya basta que en este mundo, mis hermanos, vemos tantas cosas, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, rebeldía. Vemos destrucción, mis hermanos. Vemos tantos rumores de guerra, mis hermanos, por idolatría, por soberbia, mis hermanos. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que sufrir, porque estas cosas ya han sido anunciadas. Tenemos que tener paciencia, mis hermanos, para la venida del Señor. Si nosotros, mis hermanos, estamos en alguna prueba, como les decía, si estamos, mis hermanos, en algún proceso, tenemos que, mis hermanos, ser conscientes de que tenemos que soportar como es el soldado, mis hermanos, que va a la guerra muchas veces, mis hermanos. Tiene que entrenarse, tiene que, mis hermanos, soportar muchas veces dolor, mis hermanos, transpiración muchas veces, mis hermanos, sacrificio para poder, mis hermanos, ser llamados, para poder, mis hermanos, tener un prestigio, mis hermanos, ante su nación. Amén. Así, mis hermanos, somos los hijos de Dios. Somos soldados, mis hermanos, para nuestro Señor, para cuando Él nos manda a un lugar, tenemos, mis hermanos, que ir. Para que el Señor, mis hermanos, si en esta hora quiere que acompañemos también a nuestro pastor, a nuestra casa de oración, tenemos que apoyarle, mis hermanos, tenemos que ayudarle, mis hermanos, como también sufrieron nuestros apóstoles, mis hermanos, donde muchos, mis hermanos, fueron terminados, mis hermanos, su vida culminó, mis hermanos, en muchos sacrificios, mis hermanos, fueron perseguidos. Pero, mis hermanos, estuvieron con nuestro Señor día tras día, mis hermanos. Gracias a eso, mis hermanos, en esta hora podemos estar también recibiendo la palabra de aliento, mis hermanos, para nosotros en este día, que nos da fuerza, mis hermanos, a cada uno de nosotros, que suframos, mis hermanos. ¿Eh? Vamos a sufrir, mis hermanos, que sea por un lapso de tiempo, pequeño, corto, mis hermanos. Vamos a sufrir. Pero la salvación que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, mis hermanos, es eterna. La salvación que Él tiene para nosotros, para mi vida, mis hermanos, es para toda la eternidad. Donde quiero, mis hermanos, quiero gozarme con mi Señor.
con usted, mis hermanos, hermanas, para que usted también luche. Amén. Para que usted pueda tener su galardón, como dice la palabra. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Tenemos que ser coronados, mis hermanos. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar por ese galardón, mis hermanos, que nos espera, mis hermanos, en esa puerta, mis hermanos, angosta. Tenemos, mis hermanos, que nosotros conseguir esa salvación, mis hermanos, esa corona, ese regalo, ese trofeo, mis hermanos, que como dice el mensaje, que aquel atleta lucha, entrena, mis hermanos, día tras día, mes tras mes, hora tras hora, mis hermanos, luchan para conseguir un galardón. ¿Por cuánto, mis hermanos? Por participar a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, mis hermanos, 10. Nosotros, mis hermanos, el Señor para todo nos da el tiempo, mis hermanos. ¿Amén? Para todo el Señor nos da tiempo, mis hermanos, nos da tiempo, mis hermanos, para alabarle, nos da descanso, mis hermanos, dice una palabra en Eclesiastés, mis hermanos, que para todo hay tiempo, mis hermanos, que para todo tiene una hora, mis hermanos. Si en esta hora, mis hermanos, Él quiere bendición para nuestra vida, va a ser, mis hermanos, el tiempo para que nosotros le alabemos, le sirvamos al Señor. Va a haber un tiempo también, mis hermanos, donde vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a clamarle al Señor día tras día. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Muchas veces, mis hermanos, vamos a pasar por eso, mis hermanos. Pero tenemos que ser conscientes que el Señor, Él nos va a ayudar, nos va a dar el respaldo día tras día. Él tiene poder para levantar esta casa de oración. Él tiene poder también para levantar la iglesia de Cunanilagüe, mis hermanos, Martínez de Rosa. Él tiene poder para levantar, hermano, hermana, que en esta hora ha llegado decaído. Él tiene poder para sanar toda enfermedad, mis hermanos. Porque para todo también hay tiempo, mis hermanos. Pero tenemos que luchar. Si no luchamos, si no le damos al Señor, no vamos, mis hermanos, a poder alcanzar ese galardón. Amén. Tenemos, mis hermanos, que cada día conscientes de que, mis hermanos, lo que nosotros le vamos a entregar al Señor, ese primer amor, mis hermanos, que tanto se ha perdido, mis hermanos, en estos tiempos. El Señor quiere corazones humildes. El Señor quiere corazones, mis hermanos, que le alaben, le sirvan en su hogar, que piensen día tras día, mis hermanos. Cuando le necesitan al Señor, mis hermanos, Él quiere en nosotros un cambio, mis hermanos. ¿Ven? Para tener, mis hermanos, ese galardón, esa corona, mis hermanos, luchando como ese soldado, como dice la palabra del Señor. Dice más abajo en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. El labrador para participar primero debe trabajar primero. Amén.